¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por seguir mi canal. ¿Sabían que el gran escapista judío Harry Houdini, enemigo de los mediums, fallecería el 31 de octubre en la celebración Halloween? Les platicaré de ello mientras dibujo. Personaje envuelto por el velo de la leyenda cuyo verdadero nombre era Eric Weiss, considerado como la primera gran estrella de ídolo de masas, maestro del misterio, ilusionismo, escapismo, autopublicidad y la prensa gratuita. Nació un 24 de marzo de 1874, siglo XIX, en Budapest dentro del extenso imperio austrohúngaro, un territorio multicultural con amplia diversidad étnica y religiosa, gobernado por Francisco José I y su prima y esposa, la emperatriz Isabel de Baviera, la famosa Sisi, formado como reacción del primer imperio francés de Napoleón y disuelto tras la Primera Guerra Mundial. De gran determinación y poseedor de un pequeño cuerpo atlético, musculoso, con una inusual elasticidad y flexibilidad en manos deformándolas y dislocando dedos, aunado a la capacidad de invertir los codos. Adelantado a su tiempo, fue autor y promotor de su propia leyenda, genio obsesivo, poseedor de un gran ego, pero esposo e hijo devoto de su madre y enemigo declarado de los espiritistas. Yo soy Harry Houdini y tú eres un fraude, decía cuando los desenmascaraba. Por la naturaleza extraordinaria de sus escapes, se ha discutido que pudo haber logrado la desmaterialización o irónicamente la bicolación, un fenómeno paranormal el cual una persona u objeto pueden estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, de manera que la imagen mental de Houdini era lo que el público veía en realidad. Hijo del rabino Mayer Samuel y Cecilia Steiner, emigrarían a Estados Unidos contando él con 4 años. Con una niñez difícil y llena de privaciones, comenzaría a trabajar como vendedor de periódicos e ilustrando zapatos. Impresionado por el mago Dr. Lin, de 9 años formaría con sus amigos un circo, lejos aún del oficio que lo inmortalecería. Por aquel entonces, parte del elenco indispensable de un circo eran los llamados freaks o raros, individuos con deformaciones, mutaciones físicas grotescas como el gigantismo, poseer 4 piernas o en casos extremos como el legendario Joseph Merrick, el hombre elefante, así como capacidades diferentes, extravagancias, récords mundiales, entre otros. La fotógrafa estadounidense Diane Arbus ocultaría imágenes de algunos de estos seres junto a otros considerados outcaster o rechazados en sus fotografías, otorgándoles dignidad a mediados del siglo XX. Hay una película con la interpretación de Nicole Kidman y Robert Downey Jr. sobre ella, Retrato de una obsesión, de 1906. Eric, ahora radicado con su familia en Nueva York, queda impresionado por el libro del mago Robert Houdin, considerado el padre de la magia moderna, creando su icónico apellido añadiendo una I, conocido anteriormente como el rey de las esposas. La magia moderna se comprendía en el que todo acto era un truco donde el mago o el ilusionista no poseía poderes sobrenaturales. Sus orígenes se remontan a los antiguos persas, a la cultura hindú y china. Volviendo a los freaks, que podían lograr grandes sumas de dinero, han sido representados en la película Freaks de 1932 del director Todd Browning, donde algunos de los impresionantes personajes carecen de maquillaje, mostrándose con toda la belleza de su rareza, existiendo un fuerte vínculo de autodefinición en la famosa escena cuando corean a la novia, un humano sin deformación de uno de los miembros, one of us, uno de nosotros. Houdini se enamora de Beatrice Runner, de complexión menuda y pequeña, Bess, como la llamaría, quien fuera su asistente en el espectáculo de la metamorfosis. Se convertiría en poco tiempo en su gran amor, leal esposa y principal apoyo en 1894, formando una sólida y única relación, al ser ella católica y él judío, sin llegar a tener hijos. Houdini inventaría un hijo imaginario, bautizándolo como Mayer Samuel Houdini. Le gustaban los niños, ofreciéndoles espectáculos callejeros. La pareja Houdini se casó 3 veces. Aún estando en la misma habitación le escribía cartas, conservándose muchas. Cuando se enojaban, Harry tomaba un largo paseo y al regresar aventaba su sombrero a la ventana del cuarto. Si el sombrero salía disparado de regreso a la calle, significaba que debería alargar más su caminata, pues ella seguía aún molesta.
La metamorfosis, uno de sus trucos más famosos, inspiraría a otros escapistas en los tiempos por venir. Consistía en introducirse atado dentro de un saco en un baúl sujeto por candados. El ayudante, su esposa, se paraba encima del baúl levantando la cortina para después de un conteo de 3, aparecía Houdini liberado parado encima. Sus secretos se los llevó a la tumba. Sin embargo, existen varias teorías. Se cree que escondía las llaves en orificios de su cuerpo. Se decía que tenía más de 100 llaves. En la cámara de tortura china se sumergía abajo de una especie de acuario, recordando la película de El truco final, en donde Hugh Jackman, en uno de los personajes principales, trabajaba con su esposa, como la famosa pareja. Presumía de un atlético cuerpo presentándose en traje de baño o poca ropa. Solía apostar $25 si lograba escaparse, sin llegar a perder. Como gran publicista, utilizó los carteles ilustrados tan populares contratando al escritor H.P. Lovecraft, creador de novelas de terror mayormente conocido tras su muerte. La única ocasión que tuvo que ser rescatado fue cuando fue enterrado bajo tierra por el peso de la misma. Era gran aficionado al cine, existiendo películas como protagonista. Fue empresario de la industria del cine mudo por un tiempo, fundando su productora, Houdini Picture Corporation, existiendo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se han producido películas y miniseries sobre su vida, una de ellas con Adrien Brody. Se conserva una foto de 1919 de Houdini con otro grande del espectáculo, Charles Chaplin. Por aquel tiempo, el espiritismo contaba con muchos seguidores como el famoso escritor creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, gran creyente, irónicamente, muy alejado de la personalidad de su detective. Este interés fue impulsado por una sociedad necesitada de alivio tras perder a seres queridos por la pasada Guerra Civil estadounidense, seguida de la Primera Guerra Mundial y la gripe española, una pandemia como referencia al COVID en nuestros tiempos. Recordemos que estamos en el ocaso del siglo XIX y el nacimiento del XX, con grandes contrastes entre avances tecnológicos y la superstición. La gran amistad inicial con Arthur Conan Doyle fue obscurecida por estas creencias. El escritor, religiosamente convencido del espiritismo y lo paranormal, creía en la capacidad de Houdini por desmaterializarse, lo que a los ojos de éste era poco menos que charlatanería pura. Por aquella época comenzaron a circular fotos que retrataban supuestos espíritus y que maravillaban a la conciencia colectiva gracias a los efectos utilizados como doble exposición de imágenes, considerado por muchos auténtico. Doyle dirigía el famoso Ghost Club inglés, organización de investigación paranormal y espiritismo fundada en Londres en 1862. Entre sus miembros fundadores contó al gran escritor Charles Dickens, quien veía con fuertes bases psicológicas al espiritismo. Es considerado la organización más antigua del mundo que permanece activa pese a disolverse a la muerte del gran Dickens para retomarse 20 años más tarde. Houdini, devastado al fallecer su madre, intenta comunicarse con ella a través de un medium, el conducto entre el mundo de los espíritus y los vivos, siendo la esposa de su amigo escritor quien entregaría a Harry una nota llena de inexactitudes de su madre tras poseerla, enemistándose aún más al exhibirla como estafadora y convirtiéndose en un auténtico azote y terror de médiums desenmascarándolos. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, se presentó como voluntario, pero por su edad fue rechazado. Tenía 41 años. Al igual que Chaplin, ofrecería espectáculos a los soldados. Parte de la innovación de Houdini fue llevar el espectáculo, anteriormente confinado en espacios cerrados, al aire libre, en la calle, a las masas, para dejarlos boquiabiertos y seguramente a más de uno desmayado. Una de sus frases célebres: si quieres reunir una multitud en un cierto lugar y a una cierta hora, haz correr la voz que alguien podría morir realizando algo. Recorrió el mundo, existiendo leyendas de ser espía durante la Gran Guerra, presentándose a quien fuera el último emperador alemán, Guillermo II, irónicamente ignorando que Houdini era judío, y al último gran zar de Rusia, Nicolás II, y su familia trágica, los Romanov, donde tras conocer y leer al obscuro controvertido monje Rasputín, aconsejaría al zar tomara sus precauciones, pues era un hombre peligroso. Con voluntad de hierro, parte de su entrenamiento consistía en sumergirse en una bañera con agua y hielo,
desarrollando habilidades extraordinarias consideradas sobrenaturales, donde gran parte de sus espectáculos, el agua, era el elemento principal. El truco traducido como Naranjo Fantástico era originalmente de Robert Houdin, de quien Harry tomaría parte de su apellido. Este truco aparecería en el año 2006 en la película de época El Ilusionista, del director Neil Burger. Fue uno de los pioneros de una naciente aviación, desarrollada por los hermanos Wright en 1903, al ser el primero en volar en el cielo australiano. Gran lector, donaría su formidable colección a la Biblioteca del Congreso de Washington. Tenía como mascota, además, a Jenny, un elefante quien le sobrevivió. Tras fallecer, su hermano utilizó sus objetos de trabajo vendiéndolos a otro mago. Fue por años Theodore Hardin su gran enemigo, sin que se supiera su parentesco como parte de una estrategia de mantenerse en la cima, alejando a la competencia. Décadas más tarde, gran cantidad de sus objetos, incluyendo la famosa celda de tortura acuática, pasarían a un famoso admirador, el gran ilusionista estadounidense David Copperfield. Toda su vida estuvo envuelta en misterios y asombrosas escapadas a la muerte, encontrándose con ella en una circunstancia simple y repentina, como sucede con no pocos que durante su vida burlaron a la muerte bajo una misteriosa protección, falleciendo a los 52 años de peritonitis, irónicamente el 31 de octubre de 1926, día de Halloween, y cuyas historias de espíritus y médiums que tanto detestaba son parte de los habitantes que rodean esta celebración de origen pagano. Fue en Montreal, Canadá, cuando al final de un espectáculo se acercaron estudiantes, retándolo uno y golpeándolo en el abdomen antes de prepararse. Sin embargo, continuó ofreciendo espectáculos hasta que un desmayo lo hospitalizaría y escapándose al más allá durante la madrugada en Detroit, Estados Unidos, muy cerca de Canadá. Se cree padecía una apendicitis que los golpes se elevarían a peritonitis. Fue enterrado en el cementerio judío Macpelah en Estados Unidos, donde su tumba es mantenida por David Copperfield. Curiosamente, el Día Nacional de la Magia es celebrado el 31 de octubre en su memoria. El código Houdini, el mensaje secreto consistente en 10 palabras compartido con su esposa si lograra escapar de la muerte durante sesiones espiritistas, ha sido muy debatido. La última sesión, en 1936, durante la celebración de Halloween, sin lograr contacto alguno, Bess expresaría tras apagar la vela encendida durante años junto a la foto de su esposo. 10 años son suficientes para esperar por un hombre. Sorpresivamente, un relámpago seguido de una impresionante tormenta se presenta, cimbrando ventanas y cubriendo unas cuadras olvidando el resto de la ciudad. Beth se voltearía diciendo: «Hasta siempre, Harry. Gracias». Fallecería 5 años después de un ataque cardíaco. Irónicamente, la pareja, tan unida en vida, descansaría en lugares diferentes por diferencia de religiones. Y bueno, ¿qué opinan de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.